Ahora el cardenal me pregunta, ¿deberían prohibirse las casas de apuestas, casinos y loterías o solo deben regularse? Problema. Si haces ilegal el juego, la gente sigue jugando ilegal. Esto es lo que, a ver si entendemos que hay cosas que pueden no agradarnos, pero que son inevitables. El juego, el alcohol, las drogas, la prostitución, la homosexualidad, son cosas que si las ilegalizas siguen ocurriendo, pero siguen ocurriendo en la ilegalidad, en el clandestinaje, y por lo tanto quedan en manos forzosamente de las mafias criminales. Hay que luchar en contra de las apuestas ilegales, por supuesto. Hay que luchar en contra de que se permita a los jóvenes menores de edad apostar. Mira, aquí hay dos calles, hay una casa de apuestas. La odio. Y ves tú que va mucha gente joven. A la entrada tienes que mostrar tu tarjeta de identidad, tu documento de identidad español, para demostrar que tienes 18 años. Pero luego ves los grupitos que hay afuera y ves que hay chicos de 16 años que le dan el dinero al que tiene 18 para que entre y apueste. Y no hay nadie de los responsables de comercio que se pase por allí y diga, aquí me están haciendo chanchullo y aquí se está dejando apostar a los jóvenes, quieran que no. Pero si haces ilegal el juego, entonces las mafias se hacen cargo del juego. Si ilegalizas la homosexualidad, pues los hoteles donde pueden reunirse los homosexuales serán manejados por mafias. Si ilegalizas la prostitución, entonces convertirás toda la prostitución o gran parte de mayor parte de la prostitución en trata de mujeres. Lo que tienes que hacer es buscar formas de mantener una cierta regulación, pero luchar con todo contra la trata, que no es prostitución, es esclavitud sexual. Estos son los casos en los que una sociedad tiene que aceptar ciertas cuestiones que no son del todo quizás ideales o aceptables, pero que son inevitables. Hay otras cosas que son inevitables, pero que no puedes legislar, como el robo, la violación, el asesinato, evidentemente. Pero cuando puedes dejarlo en manos de gente que lo haga voluntariamente y puedes regularlo con mucho cuidado para evitar sus peores efectos, la ludopatía en el caso de los casinos, la trata de mujeres, sobre todo de mujeres, pero hay de todo, y sobre todo y más aterrador la trata de niños en el mundo de la prostitución o del comercio sexual, la sociedad debe hacerlo buscando la solución mejor, aunque no sea la más agradable, porque hay soluciones que son desagradables, cosa que mucha gente no lo acepta. Entonces, siendo que yo detesto esta casa de apuestas que hay aquí, donde veo a los chicos apostar, si se ilegalizara sería peor, porque el mafioso que empieza a correr apuestas, él sí no va a pedir el documento de identidad de nadie, por ponerte un ejemplo, ¿no?